Vamos a la palabra del Señor y a responder a la pregunta que nos han enviado por el WhatsApp. Nos dijeron: pastor, tráiganos la palabra, respondiéndonos a la pregunta: ¿por qué, si Dios existe, cuando estoy orando, siento que no oye mis oraciones? Dios, ¿está demasiado lejos? Es la pregunta que yo estaré respondiendo esta noche por medio de la palabra de Dios. Así que, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Está demasiado lejos? ¿Está tan lejos de nosotros? Dios, si verdaderamente existe, pero iremos desarrollando esta noche con la palabra la pregunta que nos han hecho. Pero lo cierto es, no quisiera ya concluir, sino decir que Dios no está lejos de todos nosotros. Como decía el apóstol San Pablo, predicando en el mismo lugar donde discutían la filosofía griega, y les increpa a ellos diciéndole: ustedes son religiosos y tienen muchos dioses aquí que les rodea, pero yo tengo que predicarles al Dios no conocido. Si acaso, dice el apóstol, ustedes estirando la mano lo van a encontrar. Así que no está Dios lejos, somos nosotros los que somos su creación. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos, tal vez, la pregunta al revés, que somos nosotros los que estamos tan lejos de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias, Señor, te damos por los hermanos y hermanas que han estado expresando por medio de estos cantos tu santidad, tu grandeza, tu soberanía, tu amor, tu misericordia. Y ahora, Señor, permítenos acercarnos a ti por medio de esta reflexión de tu palabra. Oh Dios, que podamos en esta noche salir de este lugar gozosos, con la plena convicción en nuestros corazones de que hemos estado en tu presencia. Amantísimo Dios, creador de nuestras almas, de nuestras vidas, sustentador, proveedor de todas nuestras necesidades, te damos gracias esta noche por los amigos y amigas que nos honran con su presencia. Háblanos a todos, Señor, y oro de todo corazón que extiendas tu bendición a todos los hogares representados aquí en esta noche. Así oramos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con la comunión de tu Santo Espíritu. Con gratitud y gozo, así hemos elevado esta oración. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Por qué no saluda el que está a su lado? Dígale: el Señor le bendiga. Dígale: el Señor nos ha traído esta noche para bendecirnos con su palabra. Así que dígale que está a su lado: sonríe, por favor. Bien, voy a tomarme me permiten, por favor. Y no le vayan a contar a nadie que me he dado a la bebida.
Bueno, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, respondamos a esta pregunta que los pastores, los hermanos que han estado reunidos para orar y preparar este tiempo de reflexión respecto a esta campaña de evangelización. Y hay la necesidad de que vengamos esta noche realmente al Señor. Si es que nos sentimos necesitados, el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir de lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir con franqueza, sí, el Señor me ha traído, yo he venido esta noche porque realmente se cumple lo que el Señor dice, los que tienen hambre y sed de justicia? Arriba las manos, no es un asalto. Ah, muy bien, gloria a Dios. Qué lindo, ahora sí me siento en casa. Me siento como respaldado por esa inquietud que ustedes tienen. Y yo necesito responder con la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, a la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para todos y cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios revelada. No es como algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es así. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Íntegramente. Porque si diríamos que la Biblia contiene, quiere decir que una parte es y otra parte no es. Por eso es que debemos remarcar eso. Que la Biblia es la palabra de Dios. Dios tiene este mensaje en toda su palabra para todos nosotros. En el Salmo 32:8, por ejemplo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, qué bendición. Dios, en su amor, en su bondad, quiere hacernos entender y enseñarnos el camino en que debemos andar. No necesariamente en el que queramos andar, el que queremos andar, sino en el que debemos andar. Porque Él nos conoce. Él sabe exactamente dónde está la necesidad. A veces erramos, a veces nos equivocamos, porque así dice la Biblia también, que el corazón del hombre es engañoso. ¿No es cierto? No es cuestión de sentir. Y allí estaba, por ejemplo, ya respondiendo una pregunta que hacían los hermanos que me han alcanzado esta pregunta. Porque siento que Dios no oye, ni escucha, ni me atiende a la oración que yo le hago. ¿Por qué siento? Una cosa es sentir, otra cosa es creer y tener convicción. Así que por ahí hay algo que necesitamos explicar. Dios nos ha creado como seres humanos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, dándonos cuerpo, alma y espíritu. Y el apóstol San Pablo dice, escribiendo a los cristianos de Tesalonicenses, los tesalonicenses les dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
íntegramente. El sentir es una cosa. El pensar es otra cosa. Pensamos, creemos, sentimos y actuamos con nuestras acciones. Entonces es necesario que podamos responder a esta pregunta que nos están haciendo esta noche. Yo les alcancé a los hermanos que me han hecho este PPT, así le llaman. Yo un poco analfabeto soy de toda la tecnología y no sé cómo se llama esto. El PPT que me han hecho y que va a aparecer para todos nosotros poder apreciar lo que ahí dice. Ahí está la pregunta entonces. ¿Por qué siento que Dios está tan lejos? Y yo respondo, eso vamos a ver, eso en esta noche. La respuesta está para con Dios, está. Ser auténticos. Que haya una integridad en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Eso es lo que Dios espera y quiere y establece para que podamos llegar a Él. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, dice que le amemos a Él. Y qué hermoso que en nuestra responsabilidad humana, creados por Dios, está en nuestra relación vertical con Él y nuestra relación horizontal con el prójimo. El mandato de Dios es amar a Dios. Ustedes conocen y saben. Amar a Dios de todo corazón. Y al prójimo como a nosotros mismos. Y miren qué hermosa la figura, la cruz de Cristo, que Él la cumplió, amando a su Padre Dios, sujetándose y obedeciendo hasta el último, hasta llegar a la cruz, y amando al prójimo como a sí mismo. Y hermano, vamos a esta historia en esta noche. En sus Biblias, pero ahora decimos en sus dispositivos también, pueden encontrar en Génesis, en el capítulo 28, Génesis 28, acompáñenme a esta lectura, por favor, a partir del versículo 10. Acompáñenme, por favor. Pongamos el entendimiento en esta lectura que yo les acompaño y les guío. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué hermosa historia del cual vamos a describir en esta noche. Hay 7 aspectos importantes en esta historia. 7 principios, diríamos, o 7 requisitos para volver a encontrarnos con Dios. Y aquí está entonces estos 7 requisitos que vamos a describir en esta noche. Berseba, dice el relato bíblico, que estaba distante a donde él iba de Harán. Y llegó a un cierto lugar después de 100 kilómetros. Imagínese, hermano, hermana, amigo y amiga, 100 kilómetros caminando. Debe haber sido agotador con el calor de aquellos parajes del Oriente Medio. 100 kilómetros caminando aproximadamente serían 3 días de camino. A mí me ha tocado caminar desde más bien Iberia, la segunda ciudad de Madre de Dios, hacia la frontera con Illapari, y eran 60 kilómetros. Y ya les digo, con el calor de la selva de Madre de Dios. ¿Hay algunos de Madre de Dios aquí esta noche? No hay. Pero es una hermosa tierra que el Señor me llevó antes de iniciar nuestro ministerio oficial pastoral. 60 kilómetros. Todavía era un muchacho, joven, caminando de 30 años o 20 y tantos años todavía. 60 kilómetros caminando. Pero 100 kilómetros camina Jacob. Y obviamente estaba cansado. Ya el sol se había puesto, dice la historia. Y toma las piedras de aquel paraje, no siquiera hizo una almohadilla con las ramas que hay en todo lado, no sé, de todas, hay plantas, ¿no es cierto? Cualquiera hace una almohadilla y pone para descansar. Pero él estaba tan cansado que era suficiente una piedra, porque iba a caer como una piedra también de cansado. Y entonces, ahí estaba después de 100 kilómetros, 3 días de camino,
cansado, sumamente. Y dice, se acostó en aquel lugar y soñó. Nuestro primer punto de esta noche. Tuvo una visión. Yo le llamo la visión de Dios. Él, para que ustedes entiendan, su nombre significa engañador. Jacob era un engañador. ¿Por qué? Porque en confabulación con su madre, engañaron a Isaac, su padre, para pedirle la bendición anticipada. Era un engaño, una treta que ellos habían preparado. Y se puso de la piel de un cabrito, porque dice que el hermano mayor, que era Esaú, era velludo. Y el padre ya estaba de muchos años, ya no veía, y él le pidió que se acercara antes. Y le toca. ¿Quién eres?, le pregunta. Y estaba palpando si había vellos allí, pero era del cabrito, no eran los vellos de Esaú. Y así le engaña y le da la bendición. Isaac. Ya se imaginan el hermano cómo se puso. De celoso y enojado porque le había usurpado la bendición del padre. Y se cumplía era apropiado entonces el nombre que significaba engañador, y así engaña a su padre y roba la bendición. Y por esa razón, estoy resumiendo, huye y se va tan lejos, 100 y tantos kilómetros, donde encuentra también la pareja, la esposa, Rebeca. Entonces, hermanos y hermanas, él vivía con ese engaño, con esa carga que él tenía de haber ofendido a su hermano, y había traicionado a su hermano y había ofendido a su padre también. ¿Se imaginan qué sentimientos internos tenía Jacob? Pero él entonces, en aquella noche, allí en Betel, tiene esa visión de Dios. ¿Y cuál era su visión? Ya hemos leído, dice una escalera que estaba apoyada en tierra y tocaba el cielo. Era así la descripción. Y en lo alto, allí estaba el Señor. Y ángeles subían, descendían y bajaban, subían y bajaban. Y él ve eso. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, él estaba avisorando. Tenía la visión del camino de la salvación. Hay un camino de la salvación en el cual se encuentra el ser humano. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, lo dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega allá arriba al Padre. En este caso era la escalera. Sino es por mí. Esa escalera estaba anticipando, avisorando lo que era el camino a Dios. Dios traza. Qué interesante que viene del cielo, se apoya en tierra y allá arriba está Dios esperando. Amigo, amiga, Dios no se mueve de su lugar. Él está en todas partes.
La palabra de Dios dice en el Evangelio que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esa experiencia que tiene Jacob es que hay que volver otra vez a llegar al Padre. Aquí está la oportunidad allá arriba, con el Señor. No está tan lejos. Él ha puesto el medio por el cual podemos otra vez conectarnos con Dios. Y la Biblia dice, el que encubre sus pecados, y ahí estaba Jacob encubriendo su pecado tanto tiempo. Algunos comentaristas dicen que eran como 20 años que habían pasado. ¿Se imagina usted 20 años llevando una carga de culpabilidad tan tremenda en su corazón? Él ya estaba cansado por eso. Y entonces la Biblia claramente dice que el que encubre sus pecados, dice el sabio Salomón en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿De quién? De Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia del Señor. Por otro lado, Jesús también dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 o 9, versículo 31, Dios no oye a los pecadores. Así que por más que Jacobo querría arreglar esta situación, no podía. Porque así establece Dios. Dios no oye a los pecadores, decía Jesús. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad de Él, a ese Dios oye. Amén. Dios no oye a los pecadores. Y estaba con ese pecado que le llegaba como carga a Jacob. Necesitaba resolver otra vez. Y es interesante cuando ustedes lean la historia de este patriarca, Jacob, va a encontrar que más adelante, en el capítulo 35 de Génesis mismo, estamos en el 28, su primer encuentro está aquí. La visión que tiene de Dios y a dónde hay que llegar otra vez, volver otra vez. Porque nosotros somos los que nos hemos apartado de Dios. No es Dios que está apartado, somos nosotros. No es dónde está Dios. Hay muchos que se hacen la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Otros van a decir. Pero más bien la pregunta válida sería, ¿dónde están los Elías de Dios? Los que creen, los que le creen a Él. Porque hay una diferencia entre creer en Él y creerle a Él, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos otra vez. Hay una visión, en primer lugar. En segundo lugar, hay una voz. Y allí está. Ustedes pueden leer el versículo 18 en adelante. Allí está otra vez, el 13, Jehová dijo, yo soy. Otra vez el Dios yo soy, versículo 13. He aquí, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. No era Abraham su padre, obviamente, era su abuelo, pero así era la costumbre judía de la descendencia, porque de ahí había venido, él era hijo
de Abraham, Abraham era su abuelo, y de tu padre, y de Dios, y el Dios también de Isaac, tu verdadero padre, el que sí es tu padre. La tierra que estás acostado, le dice a Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Otra vez Dios repite la promesa que Dios había dado a Abraham y luego a Isaac y también en este caso a Jacob. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué interesante. En tu simiente. Porque de allí también desciende Jesús, el que es el camino otra vez al Padre. Pero escuchen bien lo que dice esta historia. Que hay una visión, número uno, pero también hay una voz para confirmar. Cuidado, amigo, amiga. No crea, no, más bien exactamente, no ponga su confianza y su fe en cualquier religión. La religión, como dijo Marx, y estoy 120% de acuerdo con él, que la religión es el opio de los pueblos. Yo estoy de acuerdo con él. Y es verdad. Pero en cuanto al evangelio, no es religión. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la escalera. Él es ese camino. Nadie llega al Padre si no es por mí, por una relación. Que usted en esta noche, amiga, amigo, no ha tenido la experiencia de tener una relación personal, íntima, con el Señor Jesús, usted puede tenerla en esta noche. Le aseguro que su vida será otra. Nadie que tenga un encuentro con el Señor Jesús será el mismo. Él obra de tal manera como obra en toda la humanidad en general. ¿En qué año vivimos? 2024. Y luego tenemos que poner DC, después de Cristo. Jesús dividió la historia. El Señor también dividió mi historia, que bien lo recuerdo y nunca jamás voy a olvidar. 21 de julio de 1966, tuve un encuentro personal con el Señor Jesús. Y desde entonces, mi vida no ha sido la misma. Mi vida cambió por completo. Un servidor iba detrás de los pasos de mi padre, que murió alcoholizado, con cirrosis hepática, debido al alcohol. Y un servidor también estaba en ese camino, y en las demás cosas que vienen como consecuencia. Y doy gracias al Señor, que me dio nueva vida. Esta vida abundante que el Señor me ha dado. 78 años gozosamente vividos, de los cuales 58 que se cumplen el 21 de julio del 24, se cumplen 58 años caminando con el Señor Jesús. Gozosamente. Así que, hermano y hermana, hay una visión. Tiene que haber una voz. No crea todo espíritu, dice el apóstol San Juan. Cuidado. La visión tiene que ir acompañada con la voz, la palabra. La palabra. Y esa es la confirmación. Como diría el doctor Huerta, ¿no? Ciencia, ¿con qué?
con evidencia, para que usted pueda creer y confiar. Ciencia y evidencia. Demostraciones. No vale creer así nomás. Cuidadito con los, ¿no? Aparece en nuestros dispositivos muchas veces, haz esto y te va a ir muy bien. Cuidadito. Así que, visión más la voz. Lo más seguro. Y ahí va recibiendo Jacobo. Y Jacob tiene una tercera cosa, el verso 15. He aquí, dice, como si viniera una cosa sorpresiva. He aquí, dice, Dios sigue hablando con Jacob. Y le dice, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Ahora alabamos una canción. Canto. ¿A quién tengo yo en el cielo? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice el Salmo 73, 25. Me gozo en ese salmo. Y ahí yo encuentro la verdadera felicidad. No está en las cosas materiales, amigo y amiga, déjame decirte con franqueza. Ahí no está la felicidad. No está en los placeres, tampoco. Jesús ya lo señaló. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo este mundo y pierde su alma? Así que la seguridad es, yo estoy contigo. ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene usted y yo, hermano y hermana? Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice el apóstol San Pablo, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estaba contándole a mi hermana Margarita, que me sirvió un lonchecito antes que vinieran ustedes. Vine temprano, me aseguré porque vengo desde la perla del Pacífico. Imagínese usted cruzando el infernal tráfico limeño. Y yo me anticipé, dije, voy tempranito. Al que madruga. Así que vine y me gané un cafecito. Gracias, hermana Margarita. Yo le digo a la hermana Margarita, por poco me matas de tanto cariño. Con su pancito, pan con pollito, su cafecito. ¡Wow! Y todavía es lo más delicioso que yo puedo recibir en la vida. Alfajores. ¡Ay! Yo le dije a una hermana en Huánuco, ¡ay, el alfajor! Le digo, hermana, es mi delicia. A mí me podrían poner veneno. Y la hermana me mira y me dice, ¿y por qué no me avisó antes, pastor? ¿Para poner veneno? Entonces, hermano y hermana, estoy tan bendecido de que he llegado a este lugar. Pero bendecido aún en contarles esta historia de Jacob. Visión, 1. ¿Qué más? La voz, la palabra. Es importante. Miren que ahí hay 2 principios para nosotros los creyentes. La visión de un Dios verdadero, real, no es una invención mental, ¿no es cierto? No es de la idea, ídolo, idea, no es. Nuestro Dios es un Dios real. Su presencia y su palabra, como mis 2 pies que me conducen adelante. Su presencia, su palabra. Su presencia, su palabra. Su presencia le dice a Jacob, Jacob, yo estoy contigo. Es mi presencia, pero es también mi palabra. Te doy mi palabra. Así como le di a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia
heredarán toda esta tierra. Así que, hermano y hermana, visión, la voz, la ventaja que tenemos, la presencia de Dios. Entonces, ya me imagino que el alma estaba volviendo al cuerpo de Jacob. Otra vez, retomando Jacob, el que estaba huyendo tanto tiempo, tantos años, y caminando tanto tiempo, y cansado del camino, como dice el cantante cristiano, ¿no? Cansado del camino. Bueno, no tengo voz para eso. Y sufrimos en el camino. La ventaja, yo estoy contigo. Pero es otra vez retoma, miren el verso 16 y 17. Fíjense esta historia maravillosa. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Llegué. Y estoy retomando. Estaba retomando entonces en su ser Jacob, otra vez volviendo en sí. Estaba Jacob. Qué ventaja que le da la verdad. Este despertar maravilloso de Jacob, ciertamente dice, con todo corazón lo habría dicho, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Cómo yo voy a sentir que está tan lejos, que no oye mi oración? El problema era mi pecado. Y hay la necesidad de arrepentirse. Arrepentimiento y fe nos abren puerta del cielo. Amén. El arrepentimiento verdadero, auténtico, no como el que se arrepintió vendiendo a su señor por 30 monedas y fue y se ahorcó. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es volver en sí, confesar el pecado y cambiar de rumbo. Si yo iba hacia allá, me arrepiento y entonces volviendo otra vez. Dejo el pecado que me atraía y me llevaba cada vez más hondo, pero me acerco a Dios. No os engañéis, dice el Señor en su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso nos deja el Señor su revelación, que estamos describiéndola. Hay una visión, hay una voz, la ventaja que Él nos dice, yo estoy contigo. Despierta maravillosamente Jacob y responde a su corazón a Dios. Versículo 18 al 20, hace un voto. Fíjense, 18 al 20. Dice el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en el cual se había acostado a dormir, que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, la puso otra vez en tierra y derramó aceite encima de ella. Esta figura nos dice algo. Está diciéndole, como derramo el aceite, oh Dios, derramo mi vida. Dispongo, Señor, todo mi ser, derramo sobre ti. Como Pablo el apóstol dice a los cristianos de Filipos,
No sé lo que me va a acontecer si yo voy a Roma y me apresan y me llevan a la muerte. Pero yo estoy consciente, dice el apóstol, de haber derramado mi vida a vuestro favor, entregando el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Hace ese voto, un voto como las que hacen los novios en el altar, ¿verdad? Cuando vienen a la boda. ¿Se acuerdan? Cuando dijo el varón y la dama también, cada uno dieron sus votos. Una mostrando el aprecio y el amor que tiene y entregarse de corazón a Él. Y el otro con palabras floridas, bonitas, hermosas. Y para conservarlo para toda la vida, porque el matrimonio es para toda la vida. Yo hice una figura, cuando hice una boda, les hice poner una copa, la tiñeron de azul y otra copa la tiñeron de amarillo. Eran Salas, Julio y Ivonne Flores. El amarillo con el azul lo juntaron en un solo vaso. Era una tarde, mediodía, en Trujillo, alrededor de una piscina. Cuando levantó ella la copa, después de haber entregado los dos sus vidas, unas con otras, unidas, ¿había qué color? Ni azul, ni amarillo. ¿Qué color había? Verde. En el resplandor del mediodía y en medio de la piscina y el arreglo que habían hecho, el toldo blanco hermoso, lo levantaron. Y saben, vino un catedrático y me dijo: pastor, la figura que usted ha hecho con esta pareja me ha encantado. Mucho más la pregunta que usted hizo. ¿Quién de los presentes pueden separar los colores? Obviamente nadie. Estaba ya una sola vida y así es el matrimonio. 2 en 1. La matemática divina. 1 más 1, 1. Una sola carne. No es ya 1 más 1, 2. Si fuera así, entonces cuidado con el matrimonio. Es lo mío y lo tuyo. Y ahí vienen los problemas. Pero cuando somos conscientes de una sola carne, es para toda la vida. Amén. Mi esposa y yo llevamos 43 años, 4 meses, 14 días hoy. Y le doy gracias al Señor. Con 3 hijos, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Nos ha bendecido tan hermosamente. Así que ya tenemos, fíjense, vamos avanzando. La visión que tiene Jacob, la voz que recibe Jacob, la ventaja que tenía Jacob diciéndole Dios mismo: yo estoy contigo. La verdad que descubre él, ciertamente él está aquí. Yo era el que estaba huyendo. Yo era el que estaba lejos, no él. Así que amigo, amiga, ya estamos respondiendo a la pregunta. No es Dios que está lejos, somos nosotros que nos alejamos. Pero Él está con brazos abiertos, siempre dispuesto a perdonar y a recibirnos. Jesús dice: venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. Él nos, con brazos abiertos, siempre tiene. No hay pródigo tan lejos que haya ido
que volviendo el Señor otra vez no le cobije, no lo reciba con su grande amor y misericordia que Él tiene. Así que, hermanos, ya tenemos la visión, la voz, la ventaja, la verdad que la descubre otra vez Jacob. E Isaac hace el voto. Pero hay una vindicación. Versículo 21, dice Jacob: y si volviere a casa de mi padre Isaac, yo que he traicionado, he deshonrado a mi padre Isaac, y he ofendido a mi hermano Esaú, Jehová será mi Dios. La vindicación allí está para con Jacob. Y la piedra que he puesto por señal, dice Jacob, será casa de Dios aquí. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La vocación genuina de su corazón. Ahora sí, Señor, aquí va a haber una casa para ti y aquí siempre voy a estar edificando mi corazón y mi vida en tu presencia. En otras palabras, practicando tu presencia, yo estaré. Practicando tu presencia y tu palabra. Tu presencia y tu palabra. Y así seguiré volviendo a ti. Y nosotros los creyentes, hermano y hermana, nosotros caminamos hacia adelante y hacia arriba. Un servidor ya está contando los descuentos. Tarde o temprano, el Señor nos llamará. Y estamos diciéndole: aquí estoy, Señor. Vamos hacia adelante y hacia arriba, hacia tu encuentro. Amén.